Todavía recuerdo con mucha nostalgia lo acontecido con don Eusebio. A mis años, todavía me pregunto cómo pasó lo que pasó. Los hechos que te voy a narrar son verídicos e increíbles, por absurdos que te parezcan, de una década distante, donde la gente no conocía celulares, no sabía ni tenía tanta información. Ese personaje yo lo conocí. Existió, doy fe y testimonio que así fue. De apariencia de unos 60 y tantos años, de esa gente que las canas se le hacen entre verdes y amarillentas, un sombrero viejo, carcomido por el sol, de tipo bombín, un traje anticuado, de colores marrón, de lana, viejo y mugroso, zapatos cafés, del mismo estilo, con un tacón pronunciado, barba descuidada y piel requemada por el sol, dientes amarillentos, esto producto a que diario traía un cigarro en la boca. La nicotina había hecho que en los labios y en el bigote se le quedara parte del alquitrán del tabaco, dando un aspecto asqueroso. Siempre que pasaba el hedor a cigarro y alcohol, porque era otro de sus vicios, era penetrante. Para lo que sí era muy habilidoso, era para atraer y atraer gente a ver su show de marionetas, diario con ese beliz cargándolo a cuestas verde, semidestartalado. La sacaba y empezaba su show. Era increíble e imperceptible cada que las marionetas se movían y hablaban. Lo hacían tan natural que nos olvidábamos por completo de su aspecto desagradable y nos centrábamos únicamente en las marionetas. Por más que ponía atención a los labios mientras traía su cigarro, nunca vi que moviera los labios. Era como que si estos marionetas actuaran por sí mismas y él solamente fungía como otro espectador más. Las rutinas, de cierto modo, empezaban de menos a más. Déjame decirte a qué me refiero con eso. No eran siempre dirigidas al público infantil. Los primeros minutos sí para atraerlos, pero después se tornaban en un monólogo grotesco, hablando de religión o incluso sexualidad. Varias veces yo había escuchado que de 2, 3 lados lo habían corrido a pedradas por manejarse de cierto modo así. A mí definitivamente nunca me tocó ver algo así, pero las malas lenguas eran ciertas para la época y por su aspecto, creo yo, y no lo defiendo, que probablemente lo hizo. Entonces, pues, era un personaje, se puede decir que oscuro, el cual llevaba a diversión a los infantes. Había veces que pareciera que sus marionetas hacían una especie de conjuro, una especie de rimas que francamente la memoria no me da para recordarlas, haciendo mofa a Dios, a la religión y a cómo el Señor de las Tinieblas algún día vendría a gobernar, que esas marionetas eran fieles sirvientes de Satanás. Siempre al terminar esa frase,
sacaba esa marioneta. Sí, la que tenía cuernitos, con cara de diablo. Era espantosa y simulaba que las otras dos marionetas se escondían de él. Entonces, únicamente hablaba esa marioneta y hacía movimientos imposibles de realizar para dicho artefacto. Entonces, la voz cavernosa parecía: voy a gobernar, seré su amo. Y los niños comenzaban a llorar y se iban. Entonces, era por eso que se le repudiaba. Insisto, yo fue lo más fuerte que le vi. Pero decían, pues, que en sus mejores años había pertenecido a un circo de gran prestigio y que lo habían echado por alcohólico. De ahí no hubo más rumbo para él que la calle y lugares de poca monta, que un día desapareció y no supieron de él hasta que lo volvieron a ver con este nuevo y tétrico show. Quiero que pienses un poco en cómo era la gente de esa época, más cerrada, menos abierta. Varias veces estuvo al borde de la muerte de don Eusebio debido a los golpes que le habían propinado, y no era para menos. Se metía con los infantes. Entonces, creo yo que de ahí vino que perfeccionó su show, tal cual lo escuchas. Desapareció nuevamente y volvió a aparecer. Ya todos le conocíamos, pero pensábamos que era un viejo lunático. Así que le dimos otra oportunidad. Decíamos, pues, pobre de él, solamente quiere ganarse la vida. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Y sí, los mismos personajes, pero más armoniosos. Pero traía uno más, uno nuevo que había añadido a la lista. El del diablo lo había omitido. Era una bailarina, una muñeca reluciente y nueva, brillante. Entonces, hablaba y se presentaba con los pequeños, que quedaban hipnotizados. Les parecía fabulosa. Entonces, él hacía la propuesta: ¿quién se quiere llevar una réplica de Tina la bailarina? Decía. Únicamente por 2 pesos la puede llevar a su casa. Ella, con fe, si le escuchan, les hablará, les dirá cosas que jamás en su vida imaginaron. Únicamente 2 pesos. Y los niños hacían berrinche. Todos querían a su Tina la bailarina. Él, de aquel viejo beliz, sospechosamente sacaba piezas elaboradas de cartón, pero a final de cuentas una réplica muy semejante a la de dicha marioneta. Entonces, caí yo en ese juego, cuando mi hija de en aquel entonces 8 años me hizo el berrinche de su vida con tal de que le comprara esa muñeca. Yo no le tenía mucha confianza al viejo Eusebio, que solamente con la mirada me dijo: cómprala, patrón, pa' un taco, aliviane. Y pues bueno, pensé, todos merecemos una segunda oportunidad. Y así fue que accedí. Jamás pensé que ese fuera un error garrafal.
Francamente, lo acontecido en la casa es algo que al día de hoy me pone los pelos de punta. Ella, mi hija, jugaba con su muñeca y me lo vas a creer, que estando ella en el cuarto y yo en la sala, clarito oía como dos voces se respondían. Es decir, ella jugando le decía: «Qué bonito se te ve ese vestido». Y otra voz totalmente distinta respondía: «Gracias, amiga. También me gusta tu vestido». Y yo pensaba que era mi hija, fingiendo la voz. Tú sabes cómo son los niños, ¿no? Fantasiosos. Entonces, no le daba mucha importancia. Seguía yo en lo mío, viendo las noticias, leyendo el periódico, así por días. Pero un día, sin darme cuenta, y por las noches, empecé a escuchar a mi hija, que hablaba con la muñeca. Y entonces, ¿qué le va a pasar a mi familia?, decía con voz temerosa mi hija. Tu familia va a morir en un accidente. Entonces, no entendía, pues, qué era lo que estaba aconteciendo. No daba crédito a lo que mis oídos habían escuchado. Así que entré para sorprenderla y la vi jugando con la muñeca. No son estas horas de andar jugando con muñecas. Ya te dije. ¿Por qué no me haces caso? Pues ya no quería jugar, pero ella no paraba de hablar, me contestó mi hija. No paraba de hablar. Duérmete que mañana hay escuela. Agarré la muñeca y la dejé por la sala. Entonces, me quedé pensando en las palabras que había escuchado. Pero clarito, en el pasillo de la sala, escuchaba cómo el material de cartón y pintura se arrastraba por el piso. Tenía que quedarme totalmente en silencio. Y se escuchaba. Y luego, ese rechinido de dientes que empezó a aparecer a la presencia de esa muñeca. Solo escuchaba. Ahí estaba. Por algún momento creí que alucinaba. Pero no era así. A la mañana siguiente, lo que me sorprendió fue lo que me dijo mi hija mientras le llevaba a la escuela en el auto. Tina me dijo que te ibas a morir en este carro, que se iba a volver tu ataúd. Frené de en seco. ¿Qué cosas dices? Ya me lo dijo. Pero, ¿por qué dices esas cosas tan feas? Y se puso a llorar mi hija. De verdad que me puso muy nervioso. Pero una cosa sí la tenía bien segura. Esa muñeca del demonio tendría que irse de la casa, por angas o mangas. Pregunté, por mera curiosidad, a todos ahí en el barrio, y nadie me decía ni daba razón de pa' dónde habían visto a don Eusebio. Ya no se le había visto más. Entonces,
Poco antes de tirarla, mi hija enfermó, tal cual lo escuchas. Justo ese día, después de hacer la búsqueda de don Eusebio, llegué yo con la determinación de deshacerme de esa mugrosa muñeca. Pero la sorpresa fue tal que me recibieron que había enfermado mi hija. Se había quedado sin voz debido a una laringitis severa que le había afectado las cuerdas vocales. No se sabe de dónde venía y tan intempestivamente. Entonces, se requería reposo absoluto en casa y algunos medicamentos. Si bien es cierto, la enfermedad no era tan grave, sí nos había sacado un enorme susto debido a la fiebre tan intensa con la cual se había manifestado. Esa noche, la primera noche, había olvidado tirar aquella muñeca. Cuando ella comenzó a hablar, sí, era la voz de mi hija. Papá, papá, quiero ir al baño. Yo, a primera instancia, creí que mi nena había recuperado su voz, pero cuando llegué la encontré profundamente dormida. Era la muñeca la que estaba hablando. Inmediatamente, no demoré en tomar acción. Fui y la tiré a la basura. No había marcha atrás. Esta historia no va para donde tú crees, que la tiré a la basura y de repente apareció. No. Lo que aconteció después me dejó horrorizado. Mi hija, mi pequeña hija, jamás recuperó su voz. Esto debido a que fue una especie de venganza o algo así, se decía por aquel entonces en el barrio. Don Eusebio arrebató las voces de los infantes que fueron capaces de comprar a Tina, la bailarina. Esas voces eran las que utilizaban sus marionetas. Eran, por decir así, el alma de niños incautos, las cuales él, mediante rituales satánicos secretos, había obtenido para perturbar dichas mentes infantiles. Yo lo vi y existió don Eusebio, un personaje de los 70s, andrajoso, mugroso, con sus marionetas y su cigarro. Parece que hoy en día lo recuerdo haciendo la mofa hacia mi persona, desquitándose por llevarse lo más preciado para mi hija, su forma de comunicarse, su voz. Y él, con su cigarro, con su sonrisa mugrosa, riéndose.